Lucía aceptó que enterraran a su marido antes de la puesta del sol. Pero justo cuando el ataúd estaba siendo bajado a la mitad, un hombre extraño, parado bajo las flores silvestres, junto al cementerio, alzó la voz lo suficientemente bajo como para que solo ella lo escuchara. Si hoy dejaba que lo cubrieran con tierra. Era muy posible que estuviera enterrando a un extraño. Esa frase llegó demasiado tarde. O tal vez llegó justo en el momento en que el destino quiso intervenir en su vida. Porque todo el pueblo de Santa Isabela se quedó inmóvil bajo la pálida luz del atardecer. Los sombreros negros estaban inclinados. Las botas cubiertas de polvo rojo rascaban el suelo seco y endurecido. Y su suegro, el señor Emilio Vale, sostenía su codo con tanta fuerza que sus dedos parecían marcarse a través de la tela gris del vestido de luto. Decían que Alejandro Vale, su marido, había muerto en un incendio de carruaje en el camino del norte, donde el viento del desierto puede soplar el fuego más rápido que los caballos. También decían que el cuerpo encontrado estaba tan quemado que nadie pudo ver su rostro, y mucho menos retrasar el entierro bajo el calor tóxico del oeste. Todo se decidió demasiado rápido, desde el aviso en la oficina de correos, hasta la breve oración en la pequeña iglesia con el techo de madera crujiente. A Lucía no se le preguntó mucho, y desde hacía tiempo se había acostumbrado a que otros decidieran su destino. Pero cuando aquel hombre extraño dio un paso más, permitiendo que la luz se reflejara en su rostro anguloso y cubierto de polvo del camino, ella se dio cuenta de que nunca había conocido a nadie que mirara directamente a un funeral con una mirada tan fría y a la vez tan compasiva. El dedo anular de la persona en el ataúd no tiene una vieja fractura, dijo él muy quedo. Alejandro se rompió el dedo derecho cuando tenía 17 años. Si usted es su esposa, debería saberlo. El corazón de Lucía se encogió. No por la frase sobre el muerto, sino porque realmente lo sabía. Durante 3 años de matrimonio con Alejandro, había visto esa mano quién sabe cuántas veces. Ese dedo anular ligeramente desviado hacia la izquierda al apretar las riendas o levantar una copa de vino. Ella lo sabía. Y, sin embargo, permanecía allí, como una estatua silenciosa entre la multitud que solo deseaba que el entierro terminara para volver a la cena y a los chismes del salón. Lucía quiso avanzar. Quiso decirles que se detuvieran. Quiso abrir la tapa del ataúd con sus propias manos. Pero su suegro le apretó el brazo con más fuerza y le dijo entre dientes que no hiciera nada, que convirtiera el nombre de los Vale en un hazmerreír. Ella se quedó allí, entre el deber, el miedo y una duda tan fría como el agua de un pozo profundo en invierno. En ese momento, el viento se levantó, arrastrando su manto negro hacia un lado, y de pronto sintió claramente el olor a tierra fresca, el olor a madera de pino y el olor a cenizas que aún impregnaba el aire. Nunca se había sentido tan sola, a pesar de estar rodeada de todo un pueblo, y nunca antes había comprendido que, a veces, un matrimonio puede terminar no con lágrimas, sino con una pregunta clavada en el corazón. Una pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Quién es? Después de todo, la persona que yace bajo esa tapa de ataúd. Antes de convertirse en la viuda de Rancho Vale, Lucía Herrera fue la hija de un pequeño sastre al final de la calle Santa Isabela, donde el polvo siempre se filtraba por las rendijas de la puerta y se pegaba a los rollos de encaje blanco. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. Su padre era bondadoso, débil y tenía más deudas que la cantidad de tela que podía vender en todo el invierno. Lucía creció entre el sonido de las tijeras cortando tela, el tintineo del timbre de la tienda y la preocupación por el alquiler que regresaba tan puntualmente como el silbato del tren de carga que cruzaba el pueblo cada semana. No soñaba tanto como las otras chicas. Solo quería un hogar tranquilo y una vida sin tener que temblar ante cada moneda. Pero el oeste no era un lugar para que las mujeres pobres eligieran la vida que querían. Cuando Alejandro Vale entró en la sastrería por primera vez, traía consigo el aroma del cuero, jabón costoso y una apariencia de cortesía que hacía que los demás lo confundieran con alguien amable.
Era el único hijo de la familia, dueña de uno de los ranchos más grandes de la región. Un hombre que montaba con elegancia, hablaba con suavidad ante las mujeres y siempre sabía cómo silenciar una habitación al entrar. Solo 3 meses después, el padre de Lucía firmó la cesión de deudas a la familia Vale y, en esos mismos 3 meses, Lucía se convirtió en la esposa de Alejandro en una boda que todo el pueblo elogió por su belleza. Mientras ella recordaba para siempre la sensación de sus manos gélidas dentro de los guantes de encaje blanco, cuando el pastor leía los votos. Alejandro nunca le pegó, ni alzó la voz ante los demás. Pero tenía una forma de hacer que la mujer a su lado se sintiera como si viviera en una casa hermosa donde todas las puertas estaban cerradas desde afuera. Él controlaba el dinero, las cartas, las personas a las que veía, los lugares a los que iba. Podía ser tierno toda una semana y luego desaparecer de repente por 2 días con el pretexto de negocios en la frontera. Le daba todo excepto la verdad. Rancho Vale era vasto, hermoso y solitario. De día, eran cercas de madera que se extendían hasta las praderas, establos con olor a heno, trabajadores que hablaban con voces graves y cortas, y el sol cubriendo el techo de la casa principal con un color miel. De noche, era una habitación tan amplia que el sonido de sus propios pasos parecía el de un extraño. La luz de la lámpara de aceite temblando en el pasillo, y la sensación de que algún secreto flotaba a lo largo de las paredes gruesas. Lucía solía pararse en el porche trasero mirando la oscuridad del campo, donde el aullido de los lobos resonaba a lo lejos, y se preguntaba cuántas mujeres habrían llamado hogar a un lugar tan lujoso mientras en sus corazones no tenían a dónde volver. Alejandro no la amaba, al menos no de la forma en que ella entendía el amor. Quizás necesitaba una esposa respetable, obediente, lo suficientemente hermosa para aparecer a su lado en la iglesia y lo suficientemente silenciosa para no preguntar a dónde iba cada vez que dejaba el rancho a medianoche. Quizás nunca pensó que Lucía se fijaría en las facturas quemadas a medias en la chimenea, los nombres de hombres extraños abreviados en la libreta de cuero, o el viejo anillo de oro escondido en el cajón del escritorio que no era su anillo de bodas. Luego, una tarde de finales de verano, llegaron las malas noticias desde el camino del norte y, en un solo día, Lucía pasó de ser una esposa silenciosa a una joven viuda vestida de negro, ante la mirada de todo un pueblo que observaba qué sería de la familia Vale. Ella debería haber sentido más dolor, pero lo que la asfixiaba en ese momento era un alivio vergonzoso que se filtraba entre el luto, como si en algún lugar muy profundo de su corazón hubiera estado esperando un evento lo suficientemente grande como para romper esa jaula de oro, solo que no esperaba que el primer cambio después de su boda llegara en la forma de un hombre polvoriento parado junto a la tumba, diciéndole que quien yacía en el ataúd no era necesariamente su marido, y fue a partir de ese instante que el viento en las praderas de Santa Isabela pareció cambiar de dirección. Después del funeral, Lucía no lloró. Eso hizo que la gente del pueblo murmurara aún más que sobre la noticia de que Alejandro había muerto quemado en el camino. Algunos decían que era demasiado joven para entender el dolor de la viudez. Otros decían que el matrimonio de ambos siempre fue frío, por lo que ahora ella solo cumplía su papel de esposa digna. Pero los rumores no la siguieron en la primera noche que regresó a la habitación del piso superior de la casa principal en Rancho Vale, con su vestido de luto, oliendo aún a la resina de pino de la iglesia. Lo que la acompañó fue aquella frase, repitiéndose como un gancho oxidado raspando la pared, si hoy dejaba que lo cubrieran con tierra. Era muy posible que estuviera enterrando a un extraño. Se sentó en el borde de la cama por mucho tiempo, sin cambiarse de ropa, sin quitarse la redecilla negra que cubría su rostro, escuchando el viento golpear la ventana y las voces de los trabajadores desvanecerse en el patio. Recordó la mano de Alejandro, el dedo anular un poco desviado. Recordó la vez que él golpeó el poste del establo por un caballo nuevo indomable, y cómo la sangre brotó en el lugar de la vieja fractura. Lo recordaba con una nitidez aterradora.
Antes. Ese recuerdo era solo una parte insignificante de la vida matrimonial. Ahora se convertía en una cuchilla. Cerca de la medianoche, cuando decidió bajar a la cocina a buscar agua, se encontró con aquel hombre extraño parado afuera de la puerta trasera, bajo la lámpara colgante que oscilaba, como si él supiera exactamente que ella no podría dormir. La vieja ama de llaves, Rosa, le había dado refugio temporal en el viejo establo del oeste porque nadie deja a un hombre en la calle cuando el viento está por cambiar. Pero la forma en que Rosa lo miraba de reojo mostraba que ella tampoco confiaba. Él se quitó el sombrero al verla, revelando un cabello oscuro y una fina cicatriz que bajaba desde la sien hasta cerca del pómulo. «Mi nombre es Gabriel Quinn», dijo. «Trabajé un tiempo para Alejandro antes de irme». Ella no lo invitó a pasar, ni salió afuera. Ambos permanecieron separados exactamente por el umbral de la puerta, como si incluso la casa quisiera mantener la distancia entre ellos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Lucía. «La verdad», respondió él. «Y tal vez usted también». Contó que había visto el carruaje ardiendo desde lejos, que había ayudado a sacar el cuerpo de entre la madera caída, pero que aquel hombre era un poco más bajo que Alejandro y no tenía la mano de alguien acostumbrado a llevar un pesado anillo de oro. Gabriel dijo que no se atrevió a hablar frente al padre de Alejandro, porque él tenía demasiados hombres leales y muy poca paciencia con aquello que hiciera tambalear el prestigio de los Vale. Lucía lo escuchaba sintiendo que quería creer y, a la vez, temiendo creer. Porque si el que estaba en el ataúd no era Alejandro, eso no solo significaba que su marido estaba vivo, podía significar que él había desaparecido a propósito. Y si era así, ¿en medio de qué la había abandonado? ¿Deudas, tierras en disputa, o algo mucho peor? Esa noche, por primera vez en 3 años, Lucía sintió que su miedo ya no era algo vago. Había tomado forma. A la mañana siguiente, Santa Isabela despertó con olor a café quemado y polvo de caballos, como si ningún secreto se hubiera despertado con Lucía. Pero todo en el rancho había comenzado a moverse. El señor Emilio Vale apareció justo después del desayuno, vestido con un traje negro solemne, anunciando que durante el tiempo de luto, Lucía debía permanecer en casa, evitando salir para mantener la decorosa virtud de una viuda de la casa Vale. Dijo palabras que parecían de preocupación, pero su mirada solo la recorría como quien observa una propiedad que espera ser revaluada. También dijo que, debido a la partida repentina de Alejandro, algunos documentos de tierras quedarían temporalmente bajo su custodia y que él se encargaría de algunas decisiones en el rancho. Lucía asintió como de costumbre, pero por primera vez prestó atención a su propia voz al responder. Era más serena que de costumbre, y esa misma serenidad hizo que Emilio la mirara con más detenimiento. Cuando él se fue, Rosa trajo una bandeja de té caliente y susurró que Gabriel estaba reparando la puerta del establo que el viento había arrancado. «Se comporta como si fuera su casa», refunfuñó. «Pero hay personas así en las que se puede confiar más que en aquellos que llevan el apellido Vale». Lucía no respondió. Solo miró por la ventana y vio a Gabriel parado bajo el sol de la mañana, sosteniendo una tabla con una mano y martillando con la otra, con movimientos limpios y decididos, como un hombre acostumbrado a trabajar solo bajo el cielo descubierto. Había algo en él que la inquietaba, tal vez porque llegó en el momento justo. Sabía demasiado y la miraba como si no creyera la historia que todo el pueblo aceptaba. Pero precisamente por eso, él era el único a su alrededor que no le exigía comportarse como una viuda perfecta. Los días siguientes transcurrieron lentos, densos como melaza fría. Lucía empezó a notar los números en los libros de contabilidad de la cocina, las facturas de alimento para caballos que no coincidían con la cantidad en los establos, los envíos retrasados, un telegrama del Banco de El Paso que fue entregado y luego desapareció del escritorio,
También notó la actitud de algunos de los viejos capataces. Le hacían una reverencia, pero solo esperaban a que llegara Emilio para recibir órdenes. Cada rincón del rancho parecía contener el aliento, esperando ver qué hombre tomaría realmente el mando. En esa atmósfera tensa como una rienda, la presencia de Gabriel era a la vez tosca y silenciosa. Él no intentaba ganársela, ni decía frases de consuelo vacías. Simplemente estaba allí, ayudando a reparar cercas caídas, atrapando al caballo tordillo que estaba asustado, cambiando la lámpara de aceite del porche cuando el viento la hacía parpadear. Una vez, Lucía pasó cerca del almacén al final de la tarde, con su vestido negro barriendo el polvo, y vio a Gabriel examinando viejas huellas de ruedas marcadas en el suelo seco. «El camino de los carruajes del norte no pasa por aquí», dijo ella, sorprendida de haber iniciado la conversación. Gabriel se levantó, sacudiéndose el polvo de las manos. «¿Cierto?», respondió. Pero un carruaje entró al rancho la noche antes de que la noticia del incendio llegara al pueblo. Todos en el rancho dicen que no oyeron nada. No creo mucho en las coincidencias. Lucía lo miró, sintiendo que su corazón se volvía más pesado. Sabía que esa noche hubo ruido de ruedas en el patio. Estaba despierta. Se había acercado a la ventana. Había visto la silueta de un hombre alto bajar del carruaje y hablar rápidamente con Emilio bajo el porche este. Pero no se lo dijo a nadie. No por lealtad a la familia de su marido, sino por un hábito de mucho tiempo. Cuando las mujeres en casas como esa ven lo que no deben ver, aprenden a callar para sobrevivir. Ahora, ese silencio ya no la protegía. La estaba asfixiando. Y por primera vez, Lucía comprendió que si quería saber la verdad sobre su marido, estuviera muerto o no, tendría que salir del papel de viuda obediente que le habían confeccionado como un vestido demasiado ajustado que no la dejaba respirar. La historia comenzó a cambiar de color la sexta noche después del funeral, cuando el viento del norte bajó de las colinas, trayendo un frío seco que hacía que todas las puertas de madera del rancho crujieran como dientes apretados en sueños. Lucía estaba sentada ante el escritorio en la habitación privada de Alejandro, un lugar donde nunca se le permitió entrar sola mientras él vivía. Cuando oyó que unos pasos se detenían en el pasillo, había entrado en esa habitación con una llave que encontró en un viejo abrigo de su marido, y solo el hecho de estar allí hacía que sus manos temblaran por la sensación de estar cometiendo algo a la vez erróneo y necesario. El olor a tabaco, cuero y papel viejo impregnaba el aire. El escritorio de madera de nogal junto a la ventana aún tenía los pequeños rasguños donde Alejandro solía golpear su anillo contra la superficie al pensar. Lucía había buscado en los cajones, entre las pilas de pagarés, entre telegramas sin sentido, y entonces encontró una libreta de cuero atada con un cordón en el fondo de un compartimento secreto detrás de la estantería. En esa libreta no había una amante, como ella sospechó alguna vez, sino registros de pagos por envíos nocturnos, símbolos extraños, ubicaciones en la frontera, nombres de hombres que nunca había oído, y repetido muchas veces el nombre de Silas Mercer, el banquero y prestamista, al que casi todos en Santa Isabela temían más de lo que odiaban. Lucía intentaba entender por qué ese nombre aparecía en la libreta de su marido cuando los pasos en el pasillo se detuvieron por completo. Cerró la libreta de inmediato, la ocultó contra su pecho y se giró justo cuando la puerta se abría ligeramente. No era Emilio, como ella pensaba, sino Gabriel. Estaba en el umbral, y la luz de la lámpara de aceite detrás de él alargaba su sombra sobre el suelo de madera. No quería asustarla, dijo, bajando la voz al ver su expresión. Un hombre de Mercer ronda cerca del almacén. Lo eché, pero tal vez no debería estar aquí sola en este momento. Lucía debería haber estado enojada porque él entró sin llamar. Pero la verdad era que necesitaba a alguien que mirara esas letras y le dijera qué significaban. Cuando le entregó la libreta a Gabriel, por primera vez, vio que su calma se agrietaba. Él pasó algunas páginas, con la mandíbula apretada.
Alejandro no solo comerciaba ganado, dijo después de un momento. Esta es una libreta de registros de transportes secretos. Podría ser plata de contrabando, o documentos. A veces personas. Lucía sintió un frío en el estómago. Había vivido con un hombre al que resultó que no conocía en absoluto. Miró los trazos de tinta marrón como quien mira un arroyo turbio, sin poder medir su profundidad. Usted sabe más de lo que dice, susurró ella. Gabriel guardó silencio por unos instantes, aceptándolo como si no hubiera otra opción. Contó que trabajó para Alejandro por más de un año. No en el rancho, sino en largos viajes hacia la frontera. Se fue cuando se dio cuenta de que servía para asuntos turbios. Desde entonces vagó, trabajando como vaquero a sueldo, escolta de cargamentos, a veces buscando caballos perdidos. Cuando oyó la noticia del incendio, estaba en el pueblo vecino. Al principio no pensó en volver, pero luego vio aquel cuerpo quemado y supo que una vez que la familia Vale lo enterrara, todas las pistas desaparecerían con la tierra. Lucía lo escuchaba y se daba cuenta de que lo que más miedo le daba no era que Alejandro fuera un mentiroso. Lo que más miedo le daba era que, si Gabriel decía la verdad, ella había vivido años en una casa construida sobre mentiras sin saberlo. A la mañana siguiente, la noticia sobre el extraño en el rancho comenzó a difundirse más rápido que el viento de arena. Santa Isabela era el tipo de pueblo donde nadie tenía secretos por mucho tiempo, solo secretos que la gente elegía fingir que no conocía. Lucía fue con Rosa al pueblo para comprar azúcar, velas y un poco de tela negra, y en cuanto bajó del carruaje, sintió las miradas siguiéndola desde la oficina de correos, la tienda de abarrotes y el porche del salón. En la iglesia, las mujeres bajaban la voz cuando ella pasaba. En la calle, algunos vaqueros de Mercer la miraban con una mezcla de lástima y expectación. Era la mirada que la gente reserva para una viuda con tierras. Al mediodía, Lucía pasó por la oficina de correos para preguntar por un telegrama enviado desde el Banco de El Paso, y el viejo cartero dijo con torpeza que la correspondencia para el Rancho Vale últimamente se entregaba en su mayoría directamente al señor Emilio siguiendo instrucciones antiguas. Ella sonrió con cortesía, pero su interior hervía. Al salir, casi choca con Silas Mercer. Aquel hombre siempre vestía demasiado impecable para este pueblo polvoriento. Un abrigo oscuro sin una arruga, zapatos de cuero lustrados, bigote recortado y un perfume que dominaba el olor a tabaco a su alrededor. Él hizo una reverencia, con una voz tan dulce como miel fermentada. «Señora Vale», dijo, acentuando el título como si quisiera comprobar qué tan firme seguía siendo. «Lamento su pérdida. Si necesita consejos sobre tierras, deudas o el futuro del rancho, mi puerta siempre está abierta». Lucía estaba acostumbrada al tipo de hombres que hablaban como quien acaricia el filo de una navaja. Agradeció con frialdad y siguió de largo. Pero antes de bajar los escalones, Mercer añadió lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «Este oeste no es gentil con las mujeres que están solas, señora Vale. Elegir el apoyo de la persona adecuada será más seguro». Esa frase la siguió todo el camino de regreso como una mancha de polvo imposible de sacudir. Por la tarde, se lo contó a Gabriel. Él no pareció sorprendido. «Mercer no espera a que un muerto se enfríe antes de planear sus negocios», respondió. «Si Alejandro realmente desapareció, él querrá este rancho antes de que usted entienda sobre qué está parada». Fue en ese momento cuando Lucía se dio cuenta de que todas las fuerzas a su alrededor la consideraban como un espacio vacío entre dos hombres, uno muerto, o fingiendo estarlo, uno por venir a tomar el mando. Eso hirió su orgullo. Ella no era un espacio vacío. Ella era quien había vivido en esa casa. Escuchado las puertas crujir en la noche, pasado por sequías e inviernos, conocía el nombre de cada cocinera,
de cada yegua que solía morder a los extraños. Si el rancho tenía un pasado, ella era parte de él. Si el rancho tenía un futuro, no pensaba dejar que se lo arrebataran en silencio. Esa noche, por primera vez, Lucía se acercó por iniciativa propia a donde Gabriel estaba afilando una rienda en el porche y le dijo que quería saber todo lo que él sabía sobre Alejandro, sobre Mercer, sobre los envíos nocturnos y sobre la razón por la cual un hombre como él regresaba para ayudar a una viuda que apenas conocía. Gabriel la miró largo tiempo, como si estuviera evaluando si frente a él seguía la mujer dócil del vestido negro, o alguien más que acababa de salir del miedo. Luego dijo pausadamente que, a veces, los hombres regresan no por la esperanza de arreglar el pasado, sino porque han cargado demasiado tiempo con el peso de haber callado. Lucía no preguntó más. Solo se sentó a su lado, a una distancia suficiente para mantener el decoro, y por primera vez, desde el funeral, la soledad a su alrededor se suavizó un poco. No porque el secreto se hubiera resuelto, sino porque finalmente no era la única que se atrevía a mirarlo de frente. 3 días después, cuando la neblina matinal aún no se desvanecía de la pradera, Gabriel le dijo a Lucía que, si querían seguir los símbolos de la libreta, debían ir a la antigua estación de tránsito en Piedra Creek, que solía ser un punto de parada para los carruajes de carga antes de que el ferrocarril cambiara de ruta. Ese nombre hizo que Rosa palideciera y se opusiera de inmediato, pues Piedra Creek estaba a casi medio día de camino de Santa Isabela y se encontraba en una zona poco transitada, donde solían reunirse ladrones de caballos y vaqueros desempleados. Pero Lucía había llegado tan lejos que ya no podía volver a sentarse en casa como una imagen santa cubierta de luto. Le dijo a Rosa que iría al pueblo a visitar al pastor. Le dijo a Emilio que le dolía la cabeza y que descansaría todo el día. Y cuando el sol apenas estaba en lo alto, se puso un abrigo marrón sencillo, se ató un pañuelo en el cabello y dejó el rancho con Gabriel en un carruaje ligero de 2 ruedas, en lugar de montar a caballo para no llamar la atención. El camino hacia Piedra Creek serpenteaba por terrenos rojos agrietados, cactus bajos y franjas de hierba quemada por el sol que se inclinaba con el viento. A lo lejos estaban las colinas de color púrpura pálido y un cielo tan vasto que hacía que el ser humano se sintiera pequeño. Lucía nunca había viajado lejos solo con un hombre que no fuera su marido o su padre. La sensación inicial fue tan incómoda como extraña. Gabriel se sentaba al frente, con las manos firmes y tranquilas en las riendas, mientras ella se sentaba a su lado, sosteniendo su pequeño bolso de cuero en el regazo como algo que debía apretar para no temblar. Él no hablaba mucho, pareciendo comprender que ella necesitaba tiempo para acostumbrarse a esa pequeña libertad. Pero el silencio entre ellos no era pesado como antes. Era el tipo de silencio de 2 personas que escuchan el viento y saben que se dirigen hacia algo impredecible. A mitad del camino, un viento frío arreció molestando al caballo. Gabriel detuvo el carruaje junto a un arroyo seco para ajustar los arreos. Lucía bajó y se quedó mirando el agua delgada, como un espejo de plata fluyendo sobre las piedras. «Nunca pensé que llegaría el día en que dejaría el rancho así», dijo ella, sin mirarlo. «Yo tampoco pensé que usted fuera el tipo de mujer que se atreviera a hacerlo», respondió Gabriel. Debería haberse sentido ofendida. Pero la forma en que él lo dijo no tenía intención de burla. Era como un reconocimiento. Ella se giró y vio que el sol intenso hacía que la cicatriz en su rostro resaltara más. ¿Qué tipo de mujer pensó que era yo? Gabriel sonrió muy levemente. Una sonrisa tan rara que hizo que su rostro pareciera menos severo. El tipo de mujer a la que otros decidieron su vida por tanto tiempo que ella misma olvidó que podía elegir. Esa frase la tocó más profundamente de lo que quería. Porque durante los 3 años como esposa de Alejandro, y los años anteriores como hija de un padre endeudado,
Lucía había vivido como si todos los caminos hubieran sido trazados por otros. Ahora estaba allí, entre el polvo del camino y un cielo sin bordes, buscando la verdad con sus propios pies. Y eso hizo que tanto el miedo como una esperanza lenta crecieran dentro de ella. Llegaron a Piedra Creek al atardecer, cuando el sol ya tomaba un color miel oscuro y las viejas puertas de madera de la estación de tránsito emitían un crujido lastimero con el viento. El lugar estaba casi abandonado. Solo quedaba una pequeña posada baja, establos destartalados y el viejo edificio de correos que estaba medio cerrado. La dueña de la posada era una mujer mayor llamada Marta, de ojos agudos y voz ronca por el tabaco, que miró a Gabriel como si tratara de recordar dónde lo había visto antes. Cuando Lucía le entregó una moneda de plata y le preguntó por los envíos de la familia Vale que solían pasar por allí. Marta no respondió de inmediato, sino que miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchaba. Finalmente, dijo que algunos carruajes de Alejandro solían detenerse en las noches sin luna, siempre acompañados por 2 o 3 hombres extraños, y en un par de ocasiones incluso por una mujer joven sentada ocultamente en el carruaje, con el rostro cubierto por un pañuelo negro. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿La vio con claridad?, preguntó. Marta se encogió de hombros. En este oeste, ver con demasiada claridad suele significar no vivir mucho. Pero recuerdo que una vez el joven Vale discutió con una chica en el porche. Ella lloraba y decía que él se lo había prometido. A la mañana siguiente se habían ido. No fue el celo lo que dolió a Lucía, sino la sensación de que otra puerta se acababa de abrir en el laberinto. ¿Prometido qué? ¿A quién? ¿Y por qué eso nunca llegó a oídos de Santa Isabela? Después de una cena frugal, Gabriel fue al establo a revisar, mientras Lucía se quedaba en la pequeña habitación de la posada con paredes de madera delgada y una manta con olor a sol viejo. Pensó que no podría dormir, pero en medio de la noche, un suave golpe en la puerta la despertó. Era Gabriel. El viento había arreciado, el cielo estaba cargado de nubes y él dijo que una pequeña tormenta de arena podría azotar antes del amanecer. Cuando él se giró para irse, Lucía preguntó de repente lo que no se había atrevido a preguntar en días. ¿Por qué dejó a Alejandro? Gabriel se detuvo por largo tiempo. El sonido del viento filtrándose por las rendijas de madera parecía un suspiro humano. «Por un viaje que no puedo olvidar», respondió. Había una chica joven que era llevada en el carruaje como mercancía. Pensé que escoltaba documentos o plata de contrabando. Para cuando lo entendí, era demasiado tarde. La ayudé a escapar cerca de la frontera. Después, Alejandro me dijo que si volvía a aparecer por ese camino, el muerto no sería solo yo. Lucía lo miró, bajo la débil luz de la lámpara de aceite. De pronto comprendió por qué su silencio parecía tan pesado. Hay hombres que no son fríos porque no sepan amar, sino porque una parte de ellos quedó enterrada bajo las cosas que vieron. ¿Esa chica vivió?, preguntó ella. Gabriel asintió levemente. No lo sé. Y precisamente porque no lo sé, es que regresé. Esa respuesta hizo que la pequeña habitación se llenara de una tristeza sin nombre. Lucía se dio cuenta de que ya no miraba a Gabriel como a un extraño que traía malas noticias. Él era el hombre que había atravesado la oscuridad de su marido y traía consigo sus cicatrices. Cuando el viento se hizo más fuerte, la puerta vibró, y en ese instante, en aquel refugio temporal en medio de la tierra baldía, Lucía vio claramente que estaba cerca de una verdad aún mayor que el hecho de si Alejandro vivía o moría. Estaba muy cerca de la parte más oscura de la vida del hombre que fue su marido, y, extrañamente, lo único que le daba valor para seguir adentrándose en ello era la presencia silenciosa del hombre parado frente a su puerta, quien nunca le prometió nada pero la hacía sentir menos miedo
que todas las palabras de consuelo que había escuchado. A la mañana siguiente, cuando el viento amainó y el suelo fuera de Piedra Creek estaba cubierto por una nueva capa de polvo fino, Marta le entregó en secreto a Lucía una vieja caja de hojalata que, según dijo, había sido olvidada en la posada hacía casi un año. «No estoy segura de si tiene relación», dijo, «pero en la tapa tiene grabada la letra V». Dentro de la caja había unos papeles arrugados, una horquilla de nácar con un borde roto y una carta sin enviar escrita con tinta corrida. La carta no tenía nombre de destinatario, solo las líneas temblorosas de una mujer suplicando a alguien que no creyera más en Alejandro, diciendo que él había prometido casarse con ella, que le había prometido llevarla al sur donde nadie conociera su pasado, y luego la abandonó en un pueblo extraño con el vientre creciendo día a día. Al final de la carta estaba la firma: Ana R. Lucía leía y sentía un nudo en la garganta. No estaba conmocionada por la traición de Alejandro, pues los hombres en esas regiones solían tener otras vidas que a las mujeres se les enseñaba a ignorar. Lo que la hacía estremecer era el patrón de la mentira que aparecía con tanta claridad. Él prometía, controlaba, ocultaba, convertía a las personas en objetos en su mano y luego las abandonaba cuando le resultaba inconveniente. Y ella, a pesar de ser quien llevaba el apellido Vale ante el mundo, resultó no ser muy diferente de aquella Ana a los ojos de Alejandro. Gabriel guardó silencio al terminar de leer la carta. Recogió la horquilla, la observó con atención y dijo que la había visto una vez en aquel carruaje de aquel año, en la cabeza de una chica sentada encogida en un rincón como si tratara de hacerse pequeña para que nadie la viera. Esa coincidencia hizo que el aire a su alrededor se espesara. Preguntaron a algunas personas más cerca de la estación y supieron que Ana había trabajado temporalmente en una lavandería no muy lejos de allí, pero se había ido hacía más de medio año con un pastor viudo que dirigía una misión de caridad hacia el sur. Así que otra sombra acababa de aparecer para luego desvanecerse. Sin embargo, en la caja de hojalata había otro pequeño trozo de papel, que solo anotaba la dirección de un registrador de tierras en el pueblo de Eagle Pass, y una fecha. Gabriel miró el papel largo tiempo, y dijo que tal vez ese era el lugar donde Alejandro había testificado en alguna transferencia. Lucía decidió que debían pasar por allí antes de regresar. Esa decisión fue rápida y firme, tanto que ella misma se asombró. Quizás en ese momento, la parte de la mujer que había soportado en silencio realmente comenzó a abandonarla. En el camino hacia Eagle Pass, las ruedas giraban lentamente sobre franjas de pradera color plomo, y entre ellos, dos había algo parecido a la confianza, aunque nadie le pusiera nombre. Hablaron más, a veces sobre cosas triviales que parecían irrelevantes. Lucía contó que de pequeña quería aprender a leer libros en francés porque su madre tenía una vieja novela que nadie en la casa entendía. Gabriel contó que nació en una granja mucho más pobre que la de los Vale, que perdió a su madre pronto y creció en viajes sin destino. Hubo momentos en que callaron. Pero ese silencio ya no era un muro. Era una especie de espacio suave donde los sentimientos podían brotar. Por la tarde, cuando se detuvieron a descansar bajo un viejo álamo junto a un arroyo, Lucía bajó a buscar agua y resbaló en una piedra mojada. Gabriel la sostuvo a tiempo. Su mano se apretó en su cintura a través de la gruesa falda, y la mano de ella se aferró inconscientemente a su hombro. Ese momento fue breve, pero tan cercano que Lucía oyó claramente cómo la respiración de él se entrecortaba. Ella se apartó primero, con el rostro ardiendo a pesar del viento frío. Gabriel se giró a tomar el recipiente de agua como si ambos necesitaran una salida de lo que acababa de ocurrir. Pero desde ese instante, el ambiente entre ellos cambió. No fue una vibración juvenil que estalla rápido, sino una conciencia lenta, casi dolorosa, de que entre las cenizas de su vida, Lucía comenzaba a sentir la presencia de otro hombre como algo importante hasta el punto de ser peligroso. Precisamente por ser peligroso,
evitaba aún más ese pensamiento. Al llegar a Eagle Pass, encontraron la oficina del registrador de tierras situada detrás de un pequeño tribunal construido con ladrillo rojo. El anciano registrador pasó las hojas de expedientes cubiertos de polvo y les mostró un viejo registro de matrimonio que hizo que Lucía casi no pudiera mantenerse en pie. Alejandro Vale se había registrado para casarse hacía 4 años con una mujer llamada Rosalind Ames, en otro condado, antes de casarse con Lucía casi un año después. No había registro de divorcio. No había acta de defunción de Rosalind. Solo la firma de Alejandro. Clara, firme como un corte. En un instante. Todo alrededor de Lucía se oscureció. Si ese expediente era correcto. Su matrimonio con Alejandro nunca fue legal desde el principio. Ella no era su esposa según la ley. Solo era la mujer que fue puesta en esa casa para cubrir otra parte de la verdad. Gabriel la tomó del codo. Pero ella apenas podía sentirlo. En su mente solo resonaba su propia voz, repitiendo los votos en la iglesia, el haber intentado cumplir su papel de esposa, el haber aguantado para preservar el honor de su padre, solo para darse cuenta ahora de que todo pudo ser una farsa montada por un hombre. Lucía permaneció largo tiempo junto a la ventana de la oficina, mirando hacia el camino polvoriento donde una niña perseguía a una gallina blanca, y de repente sintió su corazón tan vacío que no quedaba espacio para las lágrimas. Gabriel dijo que debían regresar antes de que oscureciera, pero al salir al porche, Lucía se detuvo. «Si no soy su esposa legal», dijo ella muy quedo. «Entonces, ¿qué he sido durante estos 3 años?» Gabriel no respondió de inmediato. Miró hacia la franja de luz del final del día que cubría el pueblo extraño. Y luego respondió con una voz ronca pero de una dulzura inusual. «Una mujer que ha sido engañada. Solo eso. No hay mentira lo suficientemente grande para cambiar su naturaleza en algo inferior». No fue una declaración de amor, ni una frase de consuelo fácil, pero hizo que la garganta de Lucía se cerrara. Porque después de tantos días de ser considerada como un objeto de propiedad, como la sombra del nombre de un hombre, esta era la primera vez que alguien veía su humillación sin convertirla en lástima. El atardecer cayó muy lento sobre el oeste aquel día. Los dos dejaron Eagle Pass, con el expediente oculto en el bolso de cuero, y una verdad capaz de desgarrarlo todo. Lucía no sabía quién sería ella ante los ojos del pueblo, de los Vale, o de sí misma cuando regresara a Santa Isabela. Pero entre el girar constante de las ruedas y el cielo tornándose púrpura, supo una cosa con certeza: no viviría ni un solo día más en esa casa como la mujer que solía ser. Cuando Lucía y Gabriel regresaron a Rancho Vale, la atmósfera en la casa principal era pesada, como si la tormenta hubiera llegado antes que ellos. Emilio la esperaba en la sala con una carta abierta en la mano y la frialdad de un hombre que acaba de darse cuenta de que está a punto de perder el control. Alguien los había visto irse juntos. En un pueblo como Santa Isabela, el hecho de que una joven viuda dejara el rancho 2 días con un hombre extraño era suficiente para convertirse en un tema masticado, hasta en las mesas de juego del salón. Pero la furia en los ojos de Emilio iba mucho más allá del honor. Preguntó a Lucía a dónde había ido, con una voz que sonaba suave pero cargada de órdenes. Por primera vez, ella no bajó la mirada. Dijo que fue a buscar los documentos que la dueña del rancho merecía conocer. Al oír las palabras «la dueña», la comisura de su boca tuvo un leve tic. Gabriel permanecía detrás, silencioso como un clavo clavado en el suelo, sin intervenir, pero sin irse. Esa noche, después de un diálogo tan frío que daba escalofríos, Lucía supo que lo que acababa de traer pronto empujaría todo al borde del abismo. Ocultó el registro de matrimonio de Alejandro en el forro del fondo del baúl de ropa, y la libreta de cuero se la dio a Rosa para que la guardara en la cocina.
donde pocos pensarían en buscar. Pero hubo algo que no pudo ocultar: su cuerpo. Durante las últimas semanas, el cansancio, las mañanas de náuseas y la sensación de mareo habían hecho sospechar a Rosa. Ella llamó a la vieja partera para que la revisara en secreto, y a la mañana siguiente, cuando la luz del sol aún no llegaba al final del pasillo, Rosa entró en la habitación de Lucía con los ojos enrojecidos y las manos apretando el delantal. «Estás embarazada», dijo. Solo esas 2 palabras fueron suficientes para que toda la habitación se inclinara. Lucía se sentó por largo tiempo sin poder decir nada. Había guardado luto por su marido menos de 2 semanas. Acababa de saber que su matrimonio podía ser falso. Estaba empezando a sentir un vínculo difícil de controlar con Gabriel. Y ahora, dentro de ella, podía estar gestando al hijo de Alejandro Vale. Su mundo, que ya estaba enredado en un nudo, ahora se apretaba más. Lo más amargo era que ese embarazo, que en otra vida pudo ser una alegría, ahora parecía una nueva cadena que la ataba a un hombre al que ya no sabía si llamar marido o estafador. Lucía ocultó su embarazo todo el día, pero al atardecer, el cansancio hizo que casi se desplomara en los escalones traseros. Gabriel la sostuvo antes de que ella pudiera recuperar el equilibrio. No preguntó nada al principio. Solo la ayudó a sentarse en el banco largo bajo el porche. Le dio un vaso de agua fresca y se quedó allí esperando, mientras ella intentaba respirar con normalidad. Quizás fue esa misma paciencia la que hizo que sus defensas se debilitaran. Cuando lo dijo, su voz fue extrañamente serena, como si estuviera contando la historia de otra persona. Gabriel escuchó, y sus ojos se oscurecieron. Pero no por desprecio o incomodidad. Era la mirada de alguien que entiende que la vida de pronto se ha complicado mucho más, y aún así decide no retroceder. «No me debe ninguna explicación», dijo él después de un momento. Lucía sonrió con amargura, una sonrisa delgada como papel. «Pero me debo a mí misma una respuesta. No sé cómo mantener a este niño en una casa llena de mentiras». Gabriel apoyó el hombro en la columna del porche, mirando la pradera que se tornaba dorada bajo el sol tardío. «Tal vez el niño no sea una cadena», dijo. «Tal vez sea la razón para dejar de tener miedo». Lucía quería creer en esa forma de hablar, pero su fe en este momento era más frágil que cualquier cosa. Temía que si Alejandro estaba vivo, regresaría a reclamar todo, incluido al niño. Temía que si realmente había muerto, este niño llevaría en sí la sombra de todas las cosas sucias que él dejó atrás. Lo que más temía era estar empezando a amar al hombre que estaba a su lado, justo en el momento en que su corazón y su vida no tenían nada de limpio ni sencillo. La verdad cruel a veces no llega por capas, cae de golpe, dejando a la persona sin un lugar seco donde pararse, y luego, como si el destino aún no hubiera tenido suficiente. Esa noche se oyó el galope apresurado de caballos en el patio. Todas las luces de la casa principal se encendieron. Los trabajadores abrieron la puerta, el viento se filtró, y la silueta de un hombre cruzó el umbral como si regresara del reino de los muertos. Alejandro Vale. El abrigo oscuro cubierto de polvo del camino, el brazo izquierdo vendado, el rostro más delgado. Pero era Alejandro en carne y hueso, con ese mismo dedo anular ligeramente desviado que Lucía recordó desde el cementerio. A Rosa se le cayó la bandeja de velas. Emilio palideció y de inmediato corrió hacia él, no con la alegría de un padre que reencuentra a su hijo, sino con la consternación de quien ve que una jugada peligrosa acaba de entrar en la habitación. Lucía permaneció inmóvil. Todos los sonidos en la casa parecieron alejarse. Alejandro miró a su alrededor. Su vista recorrió a su padre, a los trabajadores, y luego se detuvo en Lucía. Si se sorprendió al ver a Gabriel parado cerca de ella, supo ocultarlo muy bien. «Querida», dijo él, con voz ronca como alguien que realmente acababa de pasar por un peligro. «Intenté regresar». Con solo esas pocas palabras,
Todo el pueblo creería de inmediato en una historia de un esposo que escapó milagrosamente de la muerte. Pero Lucía, con el registro de matrimonio oculto en el baúl, con la libreta de cuero en la cocina y el niño recién anunciado en su vientre, miró al hombre que fue el centro de su vida, como quien mira una puerta cerrada que de pronto se abre a un sótano lleno de oscuridad. Él estaba vivo. Él había elegido dejar que todo el pueblo enterrara a otra persona en su lugar. Y ahora regresaba, trayendo el rostro de su marido, pero ya sin ningún derecho a entrar de nuevo en su corazón. Lo aterrador era que él parecía no entenderlo aún. Los días siguientes transcurrieron como una actuación tan tensa que una sola mirada bastaba para rasgar el telón. Santa Isabela convirtió rápidamente a Alejandro en una historia de milagro. La gente acudía a la iglesia a rezar. El salón estaba lleno de relatos exagerados sobre cómo fue asaltado por bandidos, herido, perdido en las montañas, y cómo finalmente logró encontrar el camino de regreso. Alejandro hablaba con fluidez, casi como si lo tuviera preparado. El incendio fue por una emboscada de bandidos. El muerto fue el desafortunado conductor, y él escapó, pero resultó gravemente herido. Perdió su caballo y tuvo que refugiarse en una mina abandonada. Emilio lo apoyaba lo justo, mientras que Mercer de repente se volvió mucho más cortés, como si el regreso de Alejandro requiriera ajustar algún plan. Solo Lucía sabía que esa historia tenía huecos tan grandes que la luz pasaba a través de ellos. Pero decir la verdad en este momento haría que nadie le creyera más a ella que al hombre que acababa de regresar de la muerte. Especialmente cuando ella era una mujer de la que se rumoreaba que se había ido a solas con un extraño durante el luto. Alejandro lo entendía. La primera noche, cuando ambos estuvieron solos en la pequeña sala junto a la biblioteca, él se acercó a ella con esa ternura familiar que la hizo confundirse durante 3 años. «Tienes razón en estar enojada», dijo. «Pero hay cosas que aún no puedo contar frente a los demás». Lucía se mantuvo erguida, con las manos ocultas en las mangas para que él no viera lo frías que estaban. «Qué extraño», respondió ella. «Empiezo a creer que en tu vida todas las cosas importantes no se pueden contar frente a los demás». La sonrisa de él se detuvo. Por un instante, la máscara de cortesía se deslizó de aquel rostro, revelando la frialdad irritada que solo ella había visto. «Has cambiado», dijo él. «¿O alguien te ayudó a cambiar?» La forma en que él miró de reojo hacia la puerta, pensando en Gabriel, hizo que Lucía comprendiera que él había olfateado mucho más de lo que ella imaginaba. Desde esa noche, la vigilaba discreta pero estrechamente, como si el viejo hábito regresara en cuanto sentía su poder amenazado. Pero Lucía ya no era la mujer de hace 3 años. No discutía ruidosamente, no lloraba, no suplicaba. Observaba, esperaba, y en medio de esa espera, la distancia con Gabriel crecía fuera de su voluntad. No porque el sentimiento disminuyera, sino porque ambos sabían que su presencia en el rancho ahora era más peligrosa que antes. Una noche, cuando se encontraron accidentalmente junto al establo, mientras salía la luna tarde, Lucía quiso decir algo, pero Gabriel solo negó levemente con la cabeza. «Si él sospecha, usted será quien pague las consecuencias», dijo. «No temo por mí», respondió Lucía, y luego se detuvo, porque ambos escucharon en esa frase lo que ella nunca había admitido con palabras. Gabriel apartó la mirada por un largo rato. Cuando volvió a mirarla, en sus ojos había una tristeza más silenciosa que cualquier caricia. «Precisamente por eso es que temo yo», dijo él. Ella lo comprendió. Entre ellos había ya un vínculo que no se podía negar, pero cuanto más claro era, más se situaba en una tierra a la que no se podía acceder. Lucía llevaba en su vientre al hijo que podía ser de Alejandro. Gabriel era el único que estaba de su lado, y también el primero que sería aplastado si el enfrentamiento con los Vale estallaba en el momento equivocado. El punto de ruptura llegó una tarde de viento cálido.
cuando Mercer invitó a algunos hombres influyentes del pueblo a cenar en el rancho con motivo del regreso a salvo de Alejandro. Aquella cena no fue una fiesta de celebración, sino una feria de intercambio de poder montada con cubiertos de plata. Lucía se sentó a la cabecera de la mesa larga, con un vestido negro sencillo, escuchando a los hombres brindar y relatar la historia de la supuesta muerte, como si la tragedia fuera solo un condimento para el prestigio. Luego Mercer, con un aire de burla bien calculado, mencionó los rumores sobre el viaje de Lucía con Gabriel. Toda la mesa quedó en silencio. Alejandro dejó su copa de vino con demasiada fuerza, pero antes de que pudiera hablar, Lucía miró directamente a Mercer y le preguntó desde cuándo le interesaba el honor de las mujeres, o si solo le importaba cuando eso podía ayudarle a negociar el precio de las tierras. Algunos se quedaron atónitos. Mercer sonrió, pero sus ojos estaban gélidos. Solo pensaba que la señora Vale merecía ser protegida por su marido de los chismes. Fue esa frase la que hizo que Alejandro se girara hacia ella con una mirada más inquisitiva que defensora. En ese momento, Lucía comprendió que él no había regresado por ella. Regresó porque lo que había dejado aquí se le estaba escapando de las manos. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Alejandro entró en su habitación y cerró la puerta con llave. No la tocó, pero la ira que emanaba de él hacía que el aire fuera asfixiante. ¿A dónde fuiste con él?, preguntó. Lucía lo miró fijamente a la cara. A buscar lo que debería haber tenido hace tiempo, la verdad. Él soltó una pequeña carcajada. El tipo de risa que ella solía oír cada vez que un trabajador cometía un error y él se preparaba para castigarlo. ¿Cuánto crees que sabes? Lucía dio un paso adelante, con el corazón latiendo fuerte pero la voz firme. Lo suficiente para saber que nunca fuiste mi marido legal. Esa frase hizo que el rostro de Alejandro cambiara de color por primera vez. Se quedó mudo. El silencio duró solo unos pocos suspiros, pero fue suficiente para confirmar todo. ¿Quién te dio ese expediente?, preguntó él, bajando la voz. Lucía no respondió. Él se acercó más, con los ojos oscurecidos. No entiendes en qué te estás metiendo. Lucía, hay documentos, promesas y deudas que van mucho más allá de esta casa. Ya lo he entendido demasiado bien, dijo ella, y por primera vez en su vida, se sintió más grande que su miedo. Alejandro la miró como a una extraña. Tal vez no esperaba que la mujer que él moldeó con silencio se atreviera a enfrentarlo así. El enfrentamiento fue interrumpido por golpes urgentes en la puerta y la voz de Rosa gritando afuera que el almacén del oeste se estaba incendiando. Cuando todos corrieron al patio, las llamas ya lamían el techo de madera seca como si hubieran sido preparadas de antemano. Los trabajadores corrían en desorden, los caballos relinchaban en los establos, el viento empujaba las chispas hacia la casa principal. En medio de ese caos, Lucía vio a Mercer parado junto al portón, sin rastro de pánico en su rostro, mientras Alejandro maldecía y corría hacia el establo para sacar un gran cofre de hierro. Ella lo entendió de inmediato. El incendio del almacén no fue un accidente. Era un ajuste de cuentas. Mercer quería destruir las pruebas o forzar a Alejandro a entregar algo. Alejandro no quería salvar a las personas, sino los papeles. Y fue en ese mar de fuego donde Lucía dejó de dudar sobre de qué lado debía estar. Corrió para bloquear a Alejandro mientras él abrazaba el cofre de hierro. Mientras Gabriel irrumpía en el establo para soltar las riendas y salvar a los caballos aterrorizados. «¡Suéltalo!», gritó ella. Alejandro la apartó, pero por primera vez ella no retrocedió. Se aferró a la tapa del cofre que acababa de abrirse, revelando documentos de transferencia, libretas de deudas, certificados a nombre de Mercer, de Emilio y también registros de pagos de los carruajes nocturnos. La luz del fuego iluminaba las letras como exponiendo los pecados ante Dios. Alejandro se lanzó a arrebatárselos. Pero Lucía ya había comprendido que si quería escapar de esa sombra, debía terminar con ella por sus propias manos. Levantó el fajo de papeles.
Lo miró directamente y dijo la frase que quizás 3 años atrás no habría imaginado pronunciar. Me has quitado mi nombre, mi vida y mi verdad. No te llevarás a este hijo ni el resto de mi vida. Luego lanzó el fajo de papeles más importante hacia Gabriel, quien acababa de salir corriendo del establo con la manga de la camisa chamuscada por el fuego. Él los atrapó. Mercer, al ver aquello, montó de inmediato su caballo y huyó. Alejandro intentó perseguirlo, pero Emilio, en un ataque de pánico, lo detuvo, y padre e hijo discutieron revelando todo lo que habían ocultado. Los trabajadores y los vecinos que acababan de llegar para ayudar con el fuego escucharon el nombre de Mercer. Escucharon sobre los carruajes nocturnos. Escucharon sobre el hombre que murió en su lugar. Ya no había espacio para la actuación. El fuego hizo el trabajo que sus conciencias no hicieron. Obligó a la verdad a salir a la luz. Después del incendio, Santa Isabela ya no fue el mismo pueblo de antes, al menos para Lucía. En ese pequeño mundo, la reputación solía ser más importante que la verdad, hasta que la verdad estalló en llamas justo en medio del patio del rancho. Mercer huyó por la noche, pero fue capturado en el camino del sur por intentar llevar consigo documentos falsos. Emilio cayó enfermo solo 2 días después, no por dolor por su hijo, sino porque todo el edificio de poder que construyó con silencio se derrumbaba ante sus ojos. En cuanto a Alejandro, perdió por primera vez su aire de control e intentó dejar el pueblo con el dinero que aún conservaba. Pero fue retenido por la policía del condado para investigar la muerte del conductor y los transportes ilegales. En medio de todo ese caos, Lucía aún tenía que despertar cada mañana, ponerse su abrigo, caminar por el viejo pasillo, mirar las paredes ennegrecidas en el área del almacén y escuchar el sonido de los martillos de reparación resonando como el nuevo latido del rancho. Había momentos en que se sentía tan agotada que solo quería acostarse y olvidarlo todo. Pero luego, su mano se posaba inconscientemente sobre su vientre, muy suavemente, y sabía que ya no se le permitía vivir como alguien arrastrado por el destino. El abogado del condado que llegó tras revisar los documentos encontrados confirmó lo más doloroso. El matrimonio entre ella y Alejandro era realmente nulo desde el punto de vista legal. Rosalind Ames, la primera esposa, había muerto de una enfermedad solo unos meses antes de que Lucía se casara con él. Pero el acta de defunción fue retenida debido a un pleito de propiedad inconcluso en otro condado, por lo que el matrimonio con Lucía nunca fue registrado correctamente. Según la ley, eso hacía que su posición fuera frágil. Sin embargo, precisamente entre los expedientes quemados a medias, había un documento de transferencia que Alejandro firmó un año atrás para lidiar con las deudas de Mercer, para evitar que el rancho fuera embargado de inmediato. Él había transferido el derecho de administración y una parte de las tierras a nombre de Lucía como guardiana de la propiedad en caso de su propia ausencia. Quizás al firmar, pensó que aún podía controlarla. Quizás nunca imaginó que ese papel sería el último hilo que la salvaría de ser arrojada de ese lugar con las manos vacías. Cuando el abogado leyó claramente el contenido, ante algunos testigos en la sala, Lucía se sentó muy erguida, sin alegría, solo sintiendo una extraña sensación de haber salido de una habitación oscura, mientras sus ojos aún no se acostumbraban a la luz. El rancho no era completamente suyo, pero le pertenecía lo suficiente como para que nadie pudiera obligarla a irse. Y por primera vez, lo que la retenía en ese lugar no era el matrimonio, la obligación o el miedo. Las semanas siguientes fueron el periodo más silencioso, y también el más real, que Lucía vivió jamás en Rancho Vale. Quitó el gran retrato de Alejandro de la sala. Abrió todas las ventanas para que el viento pasara, para que las viejas cortinas ondularan como los pulmones de alguien que acaba de respirar. Rosa decía que la casa por primera vez sonaba como un lugar habitado y no como un sitio para preservar un apellido.
Los trabajadores se quedaron en su mayoría, no por lealtad a la casa Vale, sino porque sabían que Lucía los miraba como seres humanos. Aprendió a revisar los libros, preguntar el precio del forraje para los caballos, decidir cuándo reparar las cercas y cuándo cambiar al capataz del campo norte. Había tardes en que caminaba sola por el porche trasero, con el sol dorado bañando sus hombros, y sentía que la tristeza seguía allí. Pero ya no pesaba sobre su pecho como antes. Se convirtió en el tono grave de una melodía que ya había pasado por su parte más violenta. Gabriel se quedó para ayudar a reconstruir el almacén por un tiempo, y luego comenzó a prepararse para partir. Lucía lo comprendió incluso antes de que él lo dijera. Los hombres como él no estaban acostumbrados a quedarse mucho tiempo en ningún sitio, especialmente en uno que enterró demasiadas sombras de su pasado. Pero comprenderlo no hacía que el dolor fuera menor. La tarde que anunció que se iría después de la feria del fin de semana, el cielo sobre la pradera era alto y claro, tanto que la quietud se sentía como un presagio. Lucía estaba en el establo, acariciando las crines del caballo tordillo, escuchándolo decir con voz serena que el rancho ya estaba bien, que ella ya no necesitaba a alguien como él, que quizás era mejor si él se iba antes de que los chismes dañaran más su reputación. Lucía se giró para mirarlo. Meses atrás. Quizás ella habría aceptado esa decisión en silencio, como aceptaba todo lo demás. Pero la persona que salió de aquel funeral ya no estaba allí. ¿Sigue pensando que me está protegiendo al elegir por mí?, preguntó ella. Gabriel se quedó helado. La cicatriz de su rostro parecía más profunda, bajo la sombra del atardecer. Solo no quiero que su vida sea más difícil. Mi vida ya ha sido difícil, dijo Lucía, y su voz tembló no por miedo, sino por un exceso de sinceridad. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay cosas que me hacen sentir que vale la pena aguantar. No me quite el derecho a decidir eso. El silencio tras esa frase fue largo, lleno de viento y olor a heno seco. Gabriel se acercó tan despacio como si temiera que, con solo un poco más de rapidez, este momento se rompiera. Lucía, dijo él muy quedo, como si el nombre de ella fuera en sí algo que no se debiera tocar. No tengo mucho que prometer. Ella sonrió con tristeza. No necesito el tipo de promesas que los hombres suelen hacer. Esa era la pura verdad. Ella ya no creía en las bellas promesas. En lo que creía era en lo que se había demostrado con acciones. Un hombre parado a su lado cuando todo el pueblo dudaba. Una mano sosteniéndola al resbalar. Una mirada que no se apartaba cuando la verdad más vergonzosa quedaba expuesta. Gabriel la miró por largo tiempo y luego, como si finalmente aceptara que no era el único con derecho a tener miedo. Estiró la mano para tocarle suavemente la mejilla. El contacto fue tan dulce que casi dolió. Cuando él se inclinó para besarla, no fue un beso de impulsividad o de victoria. Fue lento, cauteloso, cargado con todas las cosas que ambos habían pasado juntos. Lucía cerró los ojos, y por primera vez en su vida sintió que no estaba siendo elegida por otro, sino que ella misma caminaba hacia donde su corazón quería estar. El otoño llegó tarde aquel año, tiñendo los pastizales alrededor de Santa Isabela con un color miel oscuro y haciendo que el aire temprano oliera menos a polvo. La historia de los Vale terminó por apaciguarse, hasta convertirse en un suspiro en las tabernas, dejando paso a la nueva temporada de ganado, al tren de carga, a otras bodas y otros funerales. El oeste siempre era así. Era cruel. Pero tampoco daba a la tragedia el derecho de quedarse quieta por mucho tiempo. Lucía continuó viviendo en el rancho, con el vientre creciendo gradualmente bajo sus vestidos oscuros, ya no ocultándolo como una vergüenza, sino llevándolo como algo que debía proteger con toda la dignidad recién recuperada. Algunos seguían murmurando, otros la miraban con una admiración reservada.
También hubo quienes, por primera vez, la llamaron patrona sin necesidad de mirar si detrás de ella había algún hombre parado. Gabriel no se fue tras la feria del fin de semana, ni tras la otra semana, ni tras la siguiente. Reparó la cerca del oeste. Se encargó de llevar a los potros al campo. Desaparecía a veces por un día para arreglar asuntos antiguos y regresaba antes del anochecer. No hubo grandes declaraciones. No hubo un nuevo anillo ni votos leídos en la iglesia. Solo una presencia persistente y lenta, igual a la forma en que llega la nueva estación a la pradera. Una tarde, cuando el sol se ponía como una franja roja oscura tras las colinas, Lucía se sentó en el porche trasero con la mano sobre el vientre, sintiendo que el niño se movía muy levemente. Gabriel estaba sentado al lado, reparando una vieja correa de silla. Nadie dijo nada por un rato. Luego él preguntó qué nombre quería ponerle al niño si era varón. Lucía miró hacia el campo extenso, donde el viento corría formando ondas sobre la hierba, y respondió que fuera niño o niña. Solo esperaba que creciera sin tener que aprender a callar para sobrevivir. Gabriel detuvo su mano y se giró para mirarla. En sus ojos había algo cálido y profundo, como la luz de la cocina en una noche fría. Entonces tendrá una madre muy buena, dijo él. Lucía no respondió de inmediato. Apoyó su cabeza muy suavemente en el hombro de él, sintiendo la seguridad de un hombre que solía vagar y que finalmente encontró el lugar donde quería detenerse. Quizás la vida nunca sería perfecta. Quizás sus pasados aún tenían lugares dolorosos, noches malas, nombres que no querían recordar. Pero lo que el destino le dio después de todo no fue una historia de amor bella y sin tacha. Le dio algo mucho más real, el derecho de volver a elegirse a sí misma, de reconstruir su hogar de entre las cenizas, de amar mientras conservaba intacta su dignidad. Cuando la oscuridad fluyó gradualmente sobre la pradera y la casa, a sus espaldas encendió cada una de sus ventanas. Lucía comprendió que hay mujeres que no encuentran la felicidad de la forma en que soñaron cuando eran jóvenes. La encuentran después de haber sido engañadas, después de atravesar el miedo, después de pararse frente al fuego y no retroceder más. Esa felicidad no era ruidosa. Era como un porche con una lámpara encendida, un hombro que se queda, un niño creciendo en el vientre, y el viento del oeste que finalmente dejó de sonar como el llamado de la soledad.